Hay libros que no se leen, se escalan. Te asustan, pero al mismo tiempo te llaman. Y sabes que cuando los termines vas a ser una persona totalmente diferente. Esta que veis aquí, que no cabe casi en pantalla, es mi cordillera lectora. No son quizás los más largos, pero sí son los libros que más vértigo me dan. Hola, soy Lorena, aunque aquí me conocen como Pink Hummingbird, y este es un rincón en el que juzgamos todo por la portada y también por el tronco. Hoy vengo a compartirte un reto muy personal para mí, que son mis 8000 literarios. Es un término que viene del mundo del alpinismo. Los 8000 son los 14 picos más altos del mundo, por encima de 8000 metros de altura. Es todo un desafío épico para cualquier alpinista y obviamente muy pocas personas los completan. Y hace relativamente poco, viendo un vídeo de Jorge, descubrí que habían traspuesto ese concepto al mundo literario y desde entonces he visto varios vídeos de varios booktubers en el que comparten que esos 14 libros que son un reto para ellos al mismo nivel que es un reto subir uno de los 8000 para cualquier alpinista. El criterio que he seguido en este caso es que estas novelas me intimidan bien por su longitud, bien por el lenguaje que emplean o bien por la estructura. Hay una serie de factores que hacen que de una forma u otra me intimiden, incluso puede que sea simplemente porque llevan muchos años esperándome en la estantería y como que todavía no he dado el paso para leerlos. Aquí hay más de 14 y veréis que he hecho un pelín de trampita. He tenido que hacer también ajustes logísticos, como veis. Normalmente en el carrito tengo una tablita que lo uso además como mesita auxiliar cuando estoy aquí en mi rincón de lectura. La tablita no se fija, entonces si les pones mucho peso o se mueve un poco, puede que se desplace, se cuele en el hueco, en el primer hueco, y podría ser un desastre. Así que bueno, hoy he decidido simplemente poner esta pila aquí y hacerme un buen café, que aunque hace calor, hoy necesitaba café porque va a ser un vídeo largo, ya os aviso. Como en toda expedición, pues no todas las cumbres son iguales y no todas me imponen o están en esta lista por los mismos motivos. Así que lo que he decidido es separarlo en distintos campamentos y según el campamento, pues os diré por qué los he agrupado, cuál es el motivo por el cual están en esta lista de los 8000 literarios. Vamos a empezar por el campamento número 1, que es aquellos que me dan vértigo o me imponen por lo que cuentan. Son todo un reto a nivel emocional, sin duda alguna. Y además porque sé que es una lectura que voy a tener que respirar muy hondo antes de empezarla o incluso durante la lectura. El primero de ellos es la trilogía de Auschwitz de Primo Levi. En este tomo que yo tengo aquí, de Austral, incluyen Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados. Él no los publicó de golpe, los fue publicando paulatinamente, que puedes leerlas por separado, pero en mi caso me pareció más interesante tenerlas en un mismo tomo. Primo Levi fue escritor y químico que sobrevivió a su estancia en Auschwitz. Sé que va a ser todo un reto porque cuenta su vivencia de la forma más cruda y directa posible, pero sin entrar en el morbo, sin querer crear espectáculo. Obviamente esta publicación marcó un hito en las novelas del Holocausto. Como he dicho, creo que va a ser una lectura que, uno, voy a tener que respirar hondo y dos, me va a cambiar como persona. Pero creo que su longitud, sumado a la intensidad de su contenido, va a ser todo un viaje. El primero de los 3 libros empieza de la siguiente manera. Tuve la suerte de no ser deportado a Auschwitz hasta 1944 y después de que el gobierno alemán hubiera decidido, a causa de la escasez creciente de la mano de obra, prolongar la media de vida de los prisioneros que iba a eliminar. O sea, si es que esto va a ser como un cuchillo al corazón. Seamos honestos. Creo que es una lectura necesaria, especialmente porque para mí el periodo de la Segunda Guerra Mundial es uno de los que más interesante me parece. Voy a intentar dejarlos aquí, aunque creo que la torre no va a ser igual porque antes la he colocado de más grande a más pequeño, así que bueno, la estabilidad no va a ser su fuerte, así que igual sí que iré quitándolos después de cada campamento. La segunda de las novelas de este campamento es 1984 de George Orwell. Creo que es una lectura que todo el mundo debería hacer alguna vez en la vida por lo que implica, por la forma en la que George Orwell describe, narra de forma anacrónica
los regímenes totalitarios. Si bien está escrita en 1949, creo que hay comportamientos que todavía a día de hoy veríamos no tanto en regímenes totalitarios, sino en gobiernos actuales. Mi edición es la edición escolar, no me preguntéis por qué, pero a mí me gustó mucho la portada. Además es de la edición de bolsillo, que normalmente suelen ser marrones, y en este caso es verde. Y además esta novela, he de admitir que la empecé cuando estaba en la universidad, apenas leí 20, no llegué ni siquiera a 50 páginas, pero quizás no estaba en el momento adecuado o no era el momento para mí para ahondar en esta historia. Siendo la distopía por excelencia, no puedo no leerla. Además, es la novela que me hizo quitarme la costumbre de leer las últimas frases de los libros, porque es una costumbre que yo adquirí leyendo Harry Potter a los 13, 14 años, y cuando hablaba de leerme esta novela me dijeron: no lo hagas, Lorena, con 1984 no puedes leer la última frase del libro porque te vas a reventar todo el libro, vas a spoilearlo. Así que he decidido dejar de jugar a la ruleta rusa con esto. Mi segunda cumbre de este primer campamento. Tercera y última cumbre de este primer campamento es Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. La historia de Scarlett O'Hara durante la Guerra de Secesión, y se ve envuelta en un mundo de profundo cambio. Su mundo está saltando por los aires. Además es una niña con un ego bastante desmesurado, bastante caprichosa, entonces se ve abocada a una situación que no puede controlar y eso la hace pasar por momentos emocionales muy duros. No es ni de lejos una historia de amor, aunque sí que es cierto que lo han promocionado como tal. De hecho, no hay nada más que ver que esta imagen de la portada, es la imagen de Rhett Butler con Scarlett. Fue la primera y única novela de Margaret Mitchell y con ella ganó el premio Pulitzer en 1937. Os diré por qué es especial esta novela. Uno, porque creo que es interesante, no he leído nunca novelas ambientadas en la Guerra de Secesión, o sea que creo que es una buena novela en la que poder sumergirme en este periodo de la historia americana. Además es una novela que ha hecho trasnochar a mi madre leyendo, y que es algo que yo he hecho alguna vez, pero habérselo visto hacer a mi madre creo que ha hecho que me dé más ganas de saber qué es lo que la mantuvo despierta leyendo este señor tomo. A mí de pequeña me encantaba la película, de hecho la primera vez creo que la vi con 10-11 años y me fascinó, pero obviamente no entendía todo el mensaje que quería transmitir. Lógicamente yo la veía por los vestidos, siendo honesta. Pero a medida que fui creciendo, fui captando otra serie de mensajes. Y siempre estaba como en mi tintero leer la novela, porque para mí cuando veo una película y veo que viene de una adaptación literaria, siempre me pica la curiosidad por saber cómo lo ha descrito el autor. Y siempre pienso, ha tenido que ser increíble la construcción del mundo, ese diálogo interno de los personajes. Siempre, como soy lectora, siempre me viene a la cabeza el ejercicio que ha hecho el autor. Entonces, en este caso no podía ser menos. Cuando cogí este libro de casa de mi madre, me cogí esta edición, que es en la que ella lo leyó, y podéis verlo porque está el pobre un poco ya destrozadito, y ella además tiene también una edición de bolsillo, pero la edición de bolsillo es infumable leerla. En esta todavía la letra es pequeñita, pero todavía es legible. Pero es que la edición de bolsillo que tiene, o sea, era aquello que me dijo, bueno, si quieres llévatela, porque yo soy muy fan del libro de bolsillo, pero dije, mamá, es que me voy a dejar los ojos, entonces lo leeré en este ejemplar, igual me lanzo y lo leo en el lector electrónico, que mi lector electrónico es que no pesa ni 100 gramos, o sea que veremos, pero a priori me gustaría leerlo en el mismo ejemplar que lo hizo mi madre. El segundo campamento está compuesto por libros que me intimidan por su forma. Su lectura no va a ser una mera inmersión en el mundo creado por el autor y un viaje en el que me va a acompañar, sino que va a tener que requerir mucho de mí emocional y mentalmente, porque va a ser como descifrar lo que pretendía decir el autor, que nunca lo vamos a saber 100%, pero sé que va a ser como un rompecabezas que voy a tener que ir formando. Y ahora entenderéis por qué. La primera cumbre de este campamento es La broma infinita de David Foster Wallace. Esta novela va de todo y de nada, me explico. Habla de política, habla de tristeza, habla de tenis, habla de adicciones, habla de un montón de cosas porque es la obra magna de David Foster Wallace. Es un libro que conozco desde hace muchísimo tiempo. Nunca me queda claro exactamente el argumento, pero sé que es todo un viaje y sé que hay un montón de referencias culturales que utilizamos a día de hoy que vienen de esta novela, aunque fue publicada en 1996, no hace muchísimo. Tengo claro que para mí es un hito como lectora haber sido capaz de superar
esas 1000 y pico páginas, aunque muchas de ellas son notas al pie de página, porque David Foster Wallace iba a tope. Como os he dicho, para mí va a ser un hito lector ser capaz de leer esa novela. 2, sí es cierto que estaba ahí y conocía el libro, pero verdaderamente me picó la curiosidad cuando escuché el capítulo de Grandes Infelices de Javier Peña, un podcast de Blackie Books, en el que hablaba de David Foster Wallace, y me causó mucha curiosidad y me empezó a fascinar el autor. Desde entonces he leído un montón de artículos sobre él, he visto un montón de vídeos sobre él, discursos, entrevistas. Es un personaje que me fascina, y además también vi el vídeo de Jan de Trotalibros. Tiene 2 de La broma infinita, uno dando tips de cómo abordarlo y 2 haciendo una reseña. Si de verdad os pica la curiosidad sobre este libro, id a esos 2 vídeos porque están muy bien, y si queréis también una biografía un poco más extensa en forma de podcast, bien narrada, que te envuelve y que te va a hacer que te fascine el personaje, como me pasó a mí, escuchaos el capítulo de Grandes Infelices de Javier Peña. De verdad, increíble ese podcast. Chef Kisses, una pena que tengamos tan poco contenido comparado con lo que a mí me encantaría. La segunda cumbre de este campamento es La montaña mágica de Thomas Mann, que últimamente también oigo hablar mucho de ella. Este libro lleva tiempo en mi lista de libros que me gustaría abordar en algún punto de mi vida, y es porque yo cuando veo un libro grueso y además leo la sinopsis y mínimamente me llama la atención, automáticamente va a mi lista de libros pendientes. Pero el caso es que esta novela fue publicada en 1924. Ahora tengo en 2 tomos de una edición del Mundo, que esta colección no es muy famosa por tener grandes traducciones, pero la de La montaña mágica es de Mario Verdaguer, que es uno de los primeros traductores de La montaña mágica al castellano. Obviamente lo guay, ideal y maravilloso sería que lo pudiera leer en alemán, pero mi nivel de alemán todavía no llega a ese punto, y creo que aún así, leyendo una buena traducción al castellano, lo voy a disfrutar mucho más y me va a suponer un esfuerzo menor. Nos cuenta la historia de un ingeniero recién licenciado que va a visitar a su primo a un sanatorio suizo. Durante su estancia allí se da cuenta pues, que las instalaciones se asemejan más a las de un hotel de lujo que a las de un sanatorio, y el caso es que va contándote de forma muy pausada, reflexiva y fascinante la estancia del protagonista. Ahonda muchísimo en conceptos como el tiempo, reflexiona sobre conceptos abstractos y filosóficos, y cómo lo hace Thomas Mann mediante conversaciones con los distintos habitantes de ese sanatorio. Aunque esta no es la novela a la que hacen referencia cuando le otorgan el premio Nobel de Literatura a Thomas Mann, pero para muchos es la obra más increíble que tiene Thomas Mann, no solo por su longitud, sino por todas las reflexiones, todo ese estudio del tiempo que hace, porque el tiempo en el sanatorio no pasa de igual forma, el tiempo pasa de una forma más lenta. Esta edición no sé si será en la que lo lea, hay una edición de bolsillo que me gusta mucho. El tercer y último libro que he decidido incluir en este campamento es El Atlas de las Nubes de David Mitchell. Es una novela que nos cuenta 6 historias que se van entrelazando desde el siglo XIX hasta un futuro posapocalíptico. Una novela en la que cada voz tiene un estilo muy distinto y se ve reflejada una época en la siguiente, y es como un rompecabezas muy complejo, o más bien como una muñeca rusa que tiene una historia dentro de otra historia, de otra historia. Entonces habla sobre cosas como la libertad, el poder, la reencarnación. Creo que va a ser una novela que va a ser muy exigente a nivel emocional y mental, y que va a requerir tiempo. Además, como veis, es bastante larga. Y esta novela se hizo más famosa hace unos años porque las hermanas Wachowski la adaptaron al cine. Entre sus protagonistas está Halle Berry y Tom Hanks, y seguramente que la adaptación visualmente ha sido fantástica. Yo no lo he visto, he preferido leer primero la novela porque he leído cosas muy interesantes sobre este libro, y de hecho yo me lo compré después de ver que iban a sacar las hermanas Wachowski una película. Leí el argumento de la novela y decidí frenar en seco y dejé de consumir todo lo que tuviera que ver con esta película para que no me spoilearan el libro, y desde entonces pues lleva tiempo esperándome, y son 2 factores por los que están incluidos en esta lista de 8000 literarios: por su longitud, su complejidad y porque lleva tiempo esperándome. Cumple todos los criterios que he utilizado para crear esta lista. El campamento número 3 está conformado por clásicos que me llaman, pero al mismo tiempo me dan vértigo. Son esos clásicos que sé que me van a romper un poquito, pero que al mismo tiempo, teniendo paciencia con ellos, me van a aportar mucho contenido, referencias, conocimiento, desde el punto de vista literario e histórico. El primero de ellos es Ana Karenina, de León Tolstoy.
Esta edición me la regaló mi madre, es como bolsillo, es una edición conmemorativa, tiene una letra bastante pequeña, pero no muy pequeña. Este obviamente está incluido porque creo que va a ser un reto a nivel emocional, literario, lingüístico y longitud, porque no es corto. Una historia que habla de poder, no es una historia de amor como la han querido vender en la película de Joe Wright, y yo amo a ese director, pero creo que la ha vendido más como una historia de amor que como una historia llena de política, de giros, de tensiones, de decisiones y un retrato psicológico de Ana Karenina como mujer de la sociedad rusa de la época que solo este autor podría hacer. Quizás no sea la primera novela que me lea de León Tolstoy, pero creo que no va a ser la novela por la que entre a él como autor. Creo que empezaré con novelas un pelín más cortas, que no tiene por qué ser menos densas. No va a ser una lectura rápida, va a ser una lectura lenta, que sé que voy a disfrutar, pero que va a requerir mucho esfuerzo, y por ello quiero encontrar el momento exacto en el que leerla, porque creo que si la empiezo en el momento incorrecto va a ser un despropósito y no voy a saber disfrutarla como debe. Así que quizás opte por otras novelas antes del autor para acostumbrarme y aclimatarme a su estilo. Y otro clásico que está en mi lista de 8000 literarios es La Divina Comedia de Dante Alighieri. No os la enseño así porque así es un libro normal. No va a ser esta la edición en la que me lo lea. Quería tenerlo físico porque tengo varias ediciones de este estilo en casa de mis padres. Increíble, pero bueno, me he traído una de ellas. Dante Alighieri nos lanza en un viaje junto con Virgilio y Beatriz por el purgatorio, infierno y paraíso. Está escrito en verso, lo cual es bastante curioso, y es todo un tratado de lingüística italiana, porque de hecho se denomina a Dante Alighieri como el padre de la lengua italiana. Entonces creo que este fue su tratado de manera encubierta. Creo que me va a aportar también, he visto muchas referencias a lo largo de la historia y en otras novelas que me he leído, entonces creo que leerme el germen de todas esas referencias va a ser un viaje apasionante. Mi duda viene desde qué ejemplar leérmelo. Por un lado, sé que está en acantilado, bajo el nombre de comedia, porque realmente comedia es como así lo llamó Dante Alighieri, la Divina Comedia, una denominación que fue acuñada a posteriori. La otra opción que tengo de abordar esta historia es mediante las ediciones de Penguin Clásicos, que lo tiene dividido en tres, en el paraíso, el purgatorio y el infierno. La primera vez que yo vi esta novela es en casa de mi tía abuela, que tenía una colección también de este estilo de edición, y me causó mucha curiosidad. Tendría, yo que sé, quizás 8 o 9 años. Yo siempre he estado rodeada de gente con libros así como muy clásicos, trambólicos, entenderme por el concepto. Entonces siempre me han llamado la atención, y son libros que, como siempre soy una persona que he querido estar acompañada de papel, y desde pequeña siempre me han acompañado libros, cuando no tenía libro o cuando me acababa el libro, pues lo que tuviera por ahí el familiar de turno en la casa en la que estuviera. Entonces pues me he topado con libros que obviamente eran muy densos para mi edad, no terminaba, pero simplemente los ojeaba, me causaba curiosidad, a lo mejor leía un par de páginas, pues cosas como La Divina Comedia, El Conde de Montecristo, ese tipo de clásicos que tenía toda mi familia, pues siempre he terminado cogiendo alguno de alguna manera, pero obviamente nunca ahondando en la historia, ni de lejos, vaya. El cuarto campamento está compuesto por esas novelas que me dan un vértigo emocional. Lecturas que me van a requerir tiempo, que me van a sumergir en un mundo emocional de los personajes que va a suponer que tenga la paciencia y que espere y vea y disfrute cómo se cuecen a fuego lento. Por supuesto, no van a ser lecturas rápidas, como veis, cualquiera de las que he presentado hasta ahora no van a ser lecturas rápidas, pero tengo la sensación que las novelas de este campamento son de aquellas que cuando las coges no las quieres soltar. Y ahora vais a entender. Aquí he hecho un poco de trampita y he elegido una saga, como es la serie de Las dos amigas, de Elena Ferrante. Nos cuenta la historia de Lila y Lenu, dos amigas que se crían en un barrio pobre de Nápoles y tienen una relación llena de altibajos. A veces son amigas, a veces son rivales, a veces se ven reflejadas la una en la otra, se hieren mutuamente. Es un vínculo tóxico, que diríamos, y creo que ver cómo se desarrolla su relación con sus distintas fases, con sus distintos altos y bajos a lo largo de décadas, que es lo que hace Elena Ferrante en esta tetralogía, nos hace espectadores de la evolución de la relación y de cómo la intensidad de ambas lo convierte en algo violento, y no violento físicamente, violento emocionalmente. He oído cosas muy buenas de esta tetralogía, de hecho creo que me empecé a leer como
10 páginas, 20 páginas. Como sabía que no me iba a poder sumergir de lleno en la historia de las protagonistas, decidí aparcarlo. Solo tengo el primer volumen, porque además, como tengo muchas manías a la hora de comprar libros, una de ellas es que todos sean de la misma edición. Esta edición no es muy nueva, ha sido reemplazada por otras ediciones, entonces creo que si las tengo distintas, los 4 tomos, no me va a gustar. Entonces, si no soy capaz de encontrarla en tienda, probablemente tire de Vinted o de Wallapop para comprarme todas de la misma edición. Pero bueno, ya veremos, me estoy anticipando. Que además, el hecho de que sea una autora, que sea un seudónimo y que no se sepa cuál es la identidad de la autora, creo que, uno, me causa más curiosidad y dos, creo que le ha dado la oportunidad a la autora de poder ser mucho más cruda, visceral y directa que si todo el mundo supiera quién es. Creo que eso es un punto a su favor. He de admitir que no he leído mucha literatura italiana, así que creo que va a ser un buen check a mi lista. La segunda novela de este campamento, que no la tengo todavía en físico, es El jilguero de Donna Tartt. Cuenta la historia de Theo, que sobrevive a una tragedia y se aferra a un cuadro robado. Esta novela nos habla de traumas, de amistad, de arte. Además, Donna Tartt es conocida por ser obsesivamente detallista, por ser una narradora increíble que hace que te sumerjas en sus mundos y en su creación y pierdas la noción del tiempo. Además, con esta novela ganó el Pulitzer. Es una novela muy extensa. Creo que además es a nivel narrativo compleja, es decir, va a requerir que tenga que disfrutar y saborear cada párrafo y cada página y que quizás tenga que volver sobre párrafos para poder interiorizarlos correctamente. Y creo que eso es un ejercicio que me va a venir muy bien. Siendo honesta, he oído cosas muy buenas de la forma en la que narra esta escritora. Lógicamente, teniendo en cuenta que escribe un libro cada década, pues le pone mimo y le pone cuidado a cada una de sus obras. De las 3 que más he oído hablar, he decidido optar por El jilguero porque es quizás de las tramas la que más me ha llamado la atención. Y si no me equivoco, además, Donna Tartt es el epítome del Dark Academia y quizás es una buena puerta de entrada. Aquí no voy a poder entrar por una novela más corta, creo que voy a tener que lanzarme en planchazo a la piscina de Donna Tartt con una novela de 1000 páginas o más, creo que tiene un poco más quizás. Ese, como decía con La broma infinita, quizás ese también me lo lea en digital. No creo que sea capaz de sostenerlo durante mucho tiempo, aunque lea en casa y yo me leo con el libro apoyado, pero creo que me va a ser mucho más cómodo leerlo desde el Kobo. En cualquier caso, siempre puedo tener un libro trofeo. Es decir, qué bonito, cómo me ha gustado, y ahí lo tengo en la estantería, mirad qué guapo, qué gordo y qué lozano es este libro. Tercer y último libro de este campamento es El cuaderno dorado de Doris Lessing. Sobre esta novela he escuchado cosas muy buenas, reseñas muy buenas, lo que me contaron de la autora, novelista británica. Es de estas novelistas que pasaron parte de su juventud en colonias británicas, en este caso creo que ya era en Zambia o Zimbabue. Ganó el premio Nobel en 2007 y esta historia nos habla de una escritora que es madre, además de escritora, que es mujer, se llama Ana, y tiene una serie de cuadernos en los que ella va hablando de distintas cosas. Cada cuaderno, según su color, pues traslada cosas sobre amor y relaciones, sobre política, etc. Entonces, hay uno de ellos que es el cuaderno dorado, que pretende unificar todos esos cuadernos, ese diálogo interno que tiene Ana como mujer, madre, autora, todos esos distintos aspectos y caras que tiene la protagonista, es ese viaje por el que te lleva Doris Lessing en esta novela. Como veis, es bastante larga, tiene 833 páginas. Aunque me dé vértigo por la longitud, me voy a sentir atrapada por la historia de Ana enseguida. Así que bueno, le tengo bastantes ganas. Creo que este me lo compré cuando vivía en Getafe, cuando me mudé lo llevé a casa de mis padres y ahora lo he vuelto a traer porque creo que estoy en una fase de mi persona como lectora en el que necesito intercalar novelas de desconexión, como son pues las novelas románticas que yo leo, que me encantan, me fascinan y para mí son necesarias, y novelas más reflexivas. Y creo que esa intercalación hace que disfrute mucho más tanto estas novelas como las otras. Creo que esos contrapuntos me aportan muchísimo. Y el campamento número 5 es el de la fantasía que me reta de otra forma. Yo tengo una relación de amor-odio con los mundos de fantasía porque a veces me cuesta mucho entrar en la creación del mundo, en todos los sistemas de magia. Es algo que me supone un reto, que los disfruto, pero que requieren mucho de mí. Entonces he leído un montón de novelas de fantasía juvenil, adulta, me he leído parte de Juego de Tronos, he entrado en los mundos de Patrick Rothfuss. Entonces a mí la fantasía me llama, pero es un reto al mismo tiempo. O sea, por eso digo, tengo esa relación de amor-odio. Y aquí he decidido incluir una serie de novelas que sé que van a ser un reto para mí, pero que creo que cuando las termine
no me voy a haber arrepentido y creo que las voy a haber disfrutado mucho. La primera de ellas, aquí como de nuevo he hecho trampita, lo siento, o sea, la vida es así. Yo, este es mi canal y puedo hacer las trampas que quiera. Esto es como el parchís, esta es mi casa, son mis normas. Pues aquí he decidido hacer trampita con mis 8000 literarios. La saga Acotar, bueno, o sea, eso he puesto primero el segundo libro. Solo tengo estas dos primeras novelas. La primera me lo compré en un día del libro, entré en Amazon y fue como, me lo compro. Y me compré este. Lo empecé a leer, me encantó, a mí este libro me gusta un montón y me compré el segundo antes de terminar el primero porque yo dije voy a tener necesidad y de repente llegué a la página 97 y me freno en seco. Sarah J. Maas me gusta cómo escribe, el problema que tengo con estas novelas es que a mí Feire me cae mal, me cae mal, ya está, no pasa nada, la vida sigue. Entonces eso me dificulta un poco, aunque a mí me han dicho que si me gustó Acotar, a mí esta novela me va a encantar porque quizás es la mejor de toda la serie. Además, recientemente Sarah J. Maas ha confirmado que ya va a sacar los 3 últimos libros. Entonces, bueno, ya viendo que se acerca el final de la saga, porque si no a mí se me hace un túnel infinito y me desanima, además soy malísima terminando sagas, pues bueno, necesito ese impulso y creo que esto me va a ayudar a este reto literario. De hecho, os diré que le recomendé a mi amiga Elena que se leyera este libro, se lo bebió, cogió el siguiente y en lo que yo estaba empezando el siguiente, ella ya iba por el cuarto y yo, pero perdona, ¿qué está pasando? En cualquier caso, la saga Acotar quiero seguir leyéndola porque además esto ya es como un hito de, por favor, quiero terminarme una saga que no sea solo Harry Potter, que es la única saga larga que me he terminado. O sea, vergüenza de mi persona, más allá de trilogías sí que he terminado, pero sagas me cuesta un montón, así que por eso está aquí. Además, creo que esta saga ha marcado un antes y un después en lo que es la fantasía romántica, en la fantasía juvenil. Es un referente a día de hoy esta autora, entonces creo que es necesario que yo como lectora supere ya mi miedo a las fantasías y termine la saga Acotar. Por favor, y gracias. La siguiente fantasía en la que quiero ahondar y quiero sumergirme es la trilogía de Sombra y Hueso. Quiero que sea mi puerta de entrada en Grishaverse. No sé si me leeré más que estos 3, pero el caso es que tengo muchas ganas de leerme esta trilogía de Leigh Bardugo. Es una autora israelí-americana que junta la fantasía con la política en sus novelas. Esta trilogía me la regaló mi amiga Elena, el pack entero, además en la que dicen que es la mejor traducción. Tuvo una primera traducción con Hydra, sigue siendo publicada por Hydra, pero cambió el traductor y cambió toda la traducción. He oído cosas maravillosas de esta trilogía y todo el mundo me dice que cuando entre en este universo me voy a enamorar, voy a querer leerme todo el resto de libros que están en este mismo universo. Pero de momento creo que no voy a ser tan ambiciosa, voy a conformarme con leerme la trilogía de Sombra y Hueso, que además tiene una serie en Netflix, la cual no he visto, no quiero ver, no quiero que me anticipen nada, quiero ir como un lienzo en blanco, disfrutarlo. De verdad que todo lo que he escuchado sobre ello es magnífico, así que voy a dejarme guiar por los feedbacks de la gente. Uf, lo que es esta cosa, de verdad. Y el tercer y último libro incluido en este campamento, y con ello ya cerramos las 14 cumbres de mis 8000 literarios, es Babel de R.F. Kuang. La historia está ambientada en Oxford en el siglo XIX, en una realidad alternativa, lógicamente, en la que el poder de la palabra es el más grande. Nos cuenta la historia de Robin, va sobre traducción, sobre el poder del lenguaje, y creo que eso es lo que hizo que me llamara la atención esta novela. Es además bastante gordita, o sea que también cumple uno de los requisitos para estar en esta lista. ¿He dicho requisitos? ¿Requisitos o requisitos? Ya no sé, de verdad, necesito las vacaciones. El hecho de que ahonde en el concepto de la Torre de Babel, de la traducción, del poder de la palabra, eso me gusta, me llama mucho la atención. Y además he oído que esta autora es chef kisses a la hora de escribir. Entonces, eso ha hecho que, pese a ser una novela de hace un par de años, esté en mis 8000 literarios. Lo que hace esta autora, al igual que hacía Leigh Bardugo, es mezclar ese punto de fantasía con política. Además, aquí está el tema del lenguaje, que a mí es algo que me fascina. Creo que toda esa mezcla ha hecho que haya creado un mundo increíble y quiero ahondar en él. Además, el hecho de que la autora sea capaz de entrelazar la crítica social con la fantasía me parece increíble. Va a publicar Catabasis, que me parece un nombre fascinante. No sé si tiene algún tipo de relación con Babel. Por la portada da la impresión de que sí, de que tiene algún tipo de relación con Babel, pero no estoy 100% segura.
Y tras este campamento hemos llegado al último refugio antes de la cima. Como veis, todos estos libros tienen algo en común y es que me imponen. Sé que además ninguna de estas lecturas va a ser rápida, sé que van a ser libros que me van a marcar, sé que van a ser libros que me van a hacer enfadarme, me van a doler, voy a echar alguna lágrima 100%, pero creo que todos van a ser necesarios para que crezca como lectora, sin duda alguna. Así que si alguno de estos los habéis leído, de verdad, quiero escucharos, quiero saber cuáles son vuestros 8000 literarios, si os habéis planteado alguna vez hacer esta lista de 14 libros que os imponen, pero que creéis que necesitáis leerlos para crecer como lector y crecer como persona. Recordad, si el libro es bueno, se cancela todo. Como siempre os digo, si queréis más vídeos sobre tropes, más portadas bonitas y más charlas con café, ya sabéis, y nos vemos pronto.